Hola nuevamente, queridas y queridos estudiantes. Para que finalicemos el tema del género narrativo, les voy a presentar a continuación los tipos de textos más comunes dentro de este género. Encontramos la novela, el cuento, el microcuento, la leyenda, el mito y la fábula. La fábula es una historia que en su final siempre deja una enseñanza, deja una moraleja, un aprendizaje, y la característica principal es que sus personajes son animales. Animales que tienen las características de los seres humanos, es decir, utilizan la personificación para poder crear estas historias. Por otro lado, tenemos el mito, que también es una historia porque es la parte fundamental del género narrativo. Recuerden, relatar o narrar una historia. ¿Cuál es la característica del mito? Son historias que tratan de explicar el origen del universo, el origen de la Tierra, el origen del ser humano, y encontramos que es la forma en que el ser humano ha tratado de darle una explicación de dónde es que surge la vida. Por otro lado tenemos las leyendas. Las leyendas son historias de personas o de sucesos o de hechos que han sido fundamentales en una comunidad. Es una historia que principalmente se pasa de boca en boca, hasta que de alguna manera se va como mutando y se le van atribuyendo características fantásticas a aquel personaje o a aquel suceso. Por ejemplo, podemos hablar de Hércules, que era una persona que tenía una fuerza quizás mayor al resto de las personas, pero a la gente le fue poniendo tanto color, como se dice, que finalmente se terminó convirtiendo en prácticamente un superhumano, un semidios, como lo narra la leyenda de Hércules. Por otro lado, tenemos los microcuentos, que son historias muy breves, cortísimas, habitualmente no superan las 100 palabras, en donde es muy complejo también tratar de seguirle el hilo, porque tienen muchas posibilidades. Al ser tan breve, deja abierto a muchas chances de que nosotros mismos podamos en nuestra mente inventar y crear sobre el significado o los significados de la historia. Por otro lado, tenemos el cuento, que siguiendo la misma estructura del microcuento también es breve, pero no tiene una extensión de palabras, sino que más bien de páginas. Habitualmente son pocas páginas y son historias breves también, en donde hay pocos personajes o hay solamente una historia, que también muchas veces no nos entrega todas las características, como es el caso de la novela. Que en la novela podemos ver la extensión de una historia a través del tiempo, el desarrollo, y también podemos ver que podemos encontrar distintos tipos de tomos de esta historia. Por ejemplo, Harry Potter 1, Harry Potter 2, 3, 4, etc. En donde existen muchos personajes, existen idiomas distintos, existe un mundo tan gigante que hay muchas posibilidades para que el lector vaya imaginando, pero a diferencia del cuento y del microcuento, en la novela habitualmente se nos dan más características y más posibilidades para que nosotros vamos imaginando lo que el narrador nos está contando. No así los otros dos, en donde influye más lo que el narrador deja sugerido, no dice, y nosotros podemos imaginar por nuestra cuenta. Esa es una característica que los hace distintos, que es importante mencionar. Entonces, para que recapitulemos y finalicemos este tema, el género narrativo es una forma de expresarse, es una expresión literaria. Se expresa mediante la escritura. Antiguamente se hacía desde la oralidad. El género, aparte, como dijimos, está escrito en prosa, que es muy distinto a cómo está escrita la poesía y cómo está escrito en los textos dramáticos. La prosa es la escritura básica, por así decirlo, de todo tipo de texto. Es lo que ocupamos habitualmente en nuestro diario vivir incluso. Dijimos que tenía un inicio, tenía un desarrollo, tenía un clímax y tenía un desenlace.
dijimos que había narradores distintos, que era un narrador, es la voz que nos cuenta, que nos relata la historia, y este puede estar dentro o fuera de la historia. También dijimos que hay distintos tipos de personajes, los cuales, dependiendo de su participación en los acontecimientos, en el relato, en la historia, es como nosotros le vamos dando la importancia que tiene. Habitualmente hay una fuerza positiva y una negativa, el bien y el mal que luchan. Por otro lado, dijimos que estas historias tenían que estar en un espacio, en un lugar, en un contexto. Ese espacio no solamente es físico, no solamente aquí en el lugar donde yo estoy, sino que también es psicológico, qué es lo que yo estoy pensando y en qué época, cuáles son las costumbres, cuál es mi cultura, cuál es mi sangre, cuál es mi linaje, cuáles son mis costumbres de la moral, qué es lo que yo considero que es bueno, qué es malo, dependiendo del lugar en donde esté. No es lo mismo estar en Chile que estar en China, son cosas distintas. Y también dijimos que la parte, una de las más complejas, es el tiempo, que es para tratar de saber determinarlo, es complejo. El tiempo en la literatura es muy, muy dinámico. Nosotros podemos encontrar historias que comienzan desde el principio, se van desarrollando de forma cronológica y lineal hasta el final, o podemos